Bueno, ya estamos grabando. eh, Vaya, este es un nuevo proyecto que estamos trabajando algunos amigos, colegas, compañeros de diferentes países de Latinoamérica. Estamos personas de México, personas de Perú y personas de Ecuador. Este proyecto, bueno, se llama Diálogos Psicoanalíticos. En este proyecto nuestra intención es dar a conocer una propuesta diferente en psicoanálisis, vaya más apegada a una propuesta formal, científica y sobre todo entendible del psicoanálisis, por lo cual hemos decidido juntarnos para tener estas charlas a lo largo de un tiempo. Vamos a trabajar distintos temas, cada determinado tiempo también. Entonces, bueno, me presento, soy Esteban Telles, no sé quién más guste presentarse ahora, compañeros. ¿Qué tal? Yo soy Brian Sotelo de Perú. Un saludo. Saludos, ¿alguien más? Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Sí, soy Hilary, también soy de Perú. Y bueno, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de poder compartir. Perfecto. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Bien, gracias, mi nombre es Brian Alburquerque y también muy agradecido por el espacio y muy deseoso de compartir y seguir aprendiendo. Bueno, hola, buenas noches, yo soy Fernando Rosado, igual muy agradecido con Esteban por este espacio que estoy muy emocionado de compartir con amigos y con colegas. Bueno, y creo que falto yo. Mi nombre es Denis Logroño, soy de Ecuador, de Quito específicamente. También estoy contento de estar acá, compartir con ustedes y dialogar sobre todo. Perfecto. Bueno, como primer tema para este programa, tenemos pensado hablar sobre la relación entre ciencia y psicoanálisis. Eh, ¿Por qué decidimos trabajar este tema? Bueno, porque es actualmente muy controversial entre los círculos psicoanalíticos, por algunos muy trabajado, por otros no tan trabajado y por otros incluso rechazado. Entonces, bueno, nos parece, mejor dicho, que es un tema bastante importante, al menos para pensarlo, y pensar sobre todo desde qué posición está el psicoanálisis ante el tema de la ciencia, ¿no? Eh, en este sentido, bueno, propongo, al menos desde mi idea, lo que he logrado trabajar, lo que he logrado estudiar, que el psicoanálisis podría sostenerse como una ciencia, dependiendo mucho desde qué lectura lo estemos trabajando, desde qué paradigma, desde qué modelo teórico lo estemos trabajando. Ajá. Entonces, bueno, le doy la palabra a mis compañeros también para que tomen alguna una opinión, mencionen algo sobre la relación entre ciencia y psicoanálisis. Claro, a mí se me hace esto muy importante que mencionas, Esteban, respecto a desde qué teoría, ¿no? Desde qué teoría se habla, porque a mí me parece que creo que actualmente, incluso, bueno, por lo menos en lo que yo he visto en las universidades, de algunos colegas igual, eh, existe como que este prejuicio, porque es un prejuicio que el psicoanálisis es uno y la ciencia también es una, ¿no? Por ejemplo, se habla siempre desde el psicoanálisis como si fuese una sola propuesta y por lo mismo se habla también de la ciencia como si fuese una sola propuesta, ¿no? Hay un texto que se llama Psicoanálisis y Física Cuántica de Julieta Goldsmith que me agrada mucho, ¿no? Me gusta mucho. Hay una parte, una cita donde dice que no existe la ciencia, sino existen sus versiones, ¿no? Entonces, esa parte a mí me encantó y creo que también es algo que se puede utilizar para cualquier disciplina. O sea, no existe el psicoanálisis, existen las versiones de psicoanálisis, así como en la psicología e incluso otras propuestas, ¿no? Entonces, creo que por ahí eso me parece algo importante a destacar. Sí, 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 como mencionas, me parece que estamos todos al menos en esta sintonía. Al menos a mí me parece que no podemos hablar de un solo psicoanálisis, sino de diferentes psicoanálisis, o al menos en diferentes, pues, propuestas teóricas, ¿no? Podríamos trabajarlo desde ahí.
Y bueno, compañeros, ¿algo? Hola, Brian, sí, Hilary, ¿sí? sí, ay, perdón, le robé el micro a alguien, creo. No, no te preocupes, ¿no? Con respecto a esto de psicoanálisis y ciencia, bueno, de hecho es algo que sí, ¿no? Se viene discutiendo bastante, por ejemplo, desde mi contexto, ¿no? Perú y mi universidad que es pública, impera bastante, ¿no? Lo que es, qué es lo científico, lo basado en evidencias, que el conductismo y tal, y el psicoanálisis es bastante mal visto, ¿no? Que si pseudociencia, que, o sea, tienen muchos prejuicios o ideas, pero que incluso están, o sea, aparte de que son prejuicios, están basadas en la ignorancia la mayor parte, ¿no? Porque critican solamente lo que se conoce de lo superficial, ¿no? O sea, yo pienso que para hablar de algo, por más que no te guste, tienes que conocerlo a fondo, ¿no? Y tener sustento para debatir con respecto a algo, no solamente echarle basura y criticarlo, sino debatir, ¿no? Tener un lenguaje para poder debatir de algo que probablemente no te guste. Eso es como una parte, por una parte, ¿no? Y por otra es que, bueno, ese tema lo hemos estado viendo un poquito también con mi compañero Brian Sotelo, y con otros compañeros, justo esto de la ciencia, ¿no? Que la ciencia, realmente la ciencia lo define los que están, no sé, imperando en ese momento o lo que para ellos consideran científico. Pero una frase que me resonó bastante fue que el psicoanálisis se ocupa de aquello que la ciencia no quiere hacer o no quiere ocuparse, ¿no? Entonces, no sé, me pareció bastante interesante y creo que poco a poco se está tratando de tener una mente más abierta a todo lo que es psicoanálisis y no solamente psicoanálisis Freud, porque también pienso que hay esta idea de Freud igual psicoanálisis, psicoanálisis igual Freud, ¿no? Es bastante cerrado con respecto a eso, pero no consideran que hay otros autores también, ¿no? Otros corrientes como también mencionaba anteriormente, se mencionó anteriormente, ¿no? Hay otras versiones, hay otros enfoques, hay otras miradas, y no hay que cerrarnos solamente a eso. Bueno, eso es lo que opino. Gracias. No, de que muchas gracias a ti. Sí, me parece bastante interesante lo que mencionas. También considero eso, me parece que actualmente, incluso a pesar de los avances que ha tenido el psicoanálisis, que muchas veces también se llegan a rechazar, parece que no podemos negar esto, que el psicoanálisis ha tenido avances también, pero en muchos círculos igual se piensa que incluso únicamente podemos hablar de Freud, ¿no? Cuando hablamos de psicoanálisis. Entonces también me parece interesante esta propuesta que mencionas. Yo ahí también quisiera añadir, y quizás eso también hace que se piense que el psicoanálisis queda tal vez como que congelado, o no sé si anclado a la intención de Freud, ¿no? Que me parece que en un primer momento, y no sé si solo en un primer momento, a veces también se nota hasta el final de su obra, la pretensión de Freud era de darle un estatuto científico al psicoanálisis, ¿no? Pero ¿cuál? Justamente quizá era el de acercárselo al de las ciencias naturales, ¿no? Las ciencias de la vida, ¿no? Y Freud, siendo médico, muchas veces parecía estar cerca de querer establecer un correlato hasta anatómico, ¿no? De algunas de esas nociones que construía, ¿no? Incluso hasta el final, me parece que es en esquema del psicoanálisis que se pregunta si habrá ciertas sustancias que den cuenta digamos, de la dinámica del inconsciente, ¿no? Y yo recuerdo en una clase de mi maestría que discutíamos un poco eso y que nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿qué habría hecho Freud si descubría, o sea, si se descubrían los neurotransmisores cuando él estaba vivo, ¿no? Quizá él hubiera tratado de adecuarlo a su intención de encontrar un correlato anatómico, neurofisiológico, quizá. No lo sé, ¿no? Porque incluso Freud hacía muchas referencias o analogías a la química, ¿no? Cuando, cuando desarrolló sus textos o hacía sus elaboraciones científicas. Y creo que precisamente eso haría pensar, ¿no? Que hay un psicoanálisis o una intención cientificista de ese psicoanálisis que permanece hasta la actualidad, ¿no? Pero que no se matiza tal vez con las propuestas de otros autores, ¿no? Y tal vez retomando lo que decían Hilary y Fernando, haciendo pensar que hay un psicoanálisis, ¿no? Como si fuese homogéneo, ¿no? Pero creo que habría que cuestionarnos, ¿no? Tal vez el problema es que hay ciertas propuestas teóricas que no se liberan de este primer peso freudiano. No sé si decirlo peso, ¿no? Pero
Tal vez este anclaje más bien creo que sería más adecuado, donde no se puede desbiologizar quizá ciertos postulados. Sí, que incluso una de las críticas que se le hacen a Freud es que a pesar de que Freud intentó, ¿no? En su momento como salir de la parte biológica, también le costó bastante y aparentemente pues tampoco logra salir de ahí, de esta parte biológica que mencionas. De hecho, pues también podríamos pensarlo así, me parece que el psicoanálisis freudiano eh, se toma de la biología para poder ser aceptado incluso por el campo científico, ¿no? En esa época. No sé qué opinen mis compañeros, los Bryans. Los Brian. ¿Qué tal? Sí, opino lo mismo, o sea, es decir, Freud y Lacan también hacen un esfuerzo para darle esa orientación científica, solo que parten de distintos paradigmas, ¿no? Pero aún así, aunque Lacan ha hecho todo su esfuerzo durante tanto tiempo para situarlo, o lo que él llama las ciencias conjeturales, pienso que por lo menos en el contexto en el que estoy, ya hay una respuesta ya, y es una respuesta mayoritaria, ¿no? Que el psicoanálisis no es una ciencia, ¿no? Entonces, es como si, bueno, es una propuesta con la cual no estoy, ¿no? Pero sin embargo la respuesta es la que predomina es esa, ¿no? Que no sería una ciencia, ¿no? Y es como dividir aguas, ¿no? Y pienso que este tipo de respuestas como que es ciencia o no es ciencia el psicoanálisis es una respuesta dicotómica, dualista, en el cual no lleva a ningún lado, pues, porque decir es ciencia o no es ciencia no te dice mucho, ¿no? Pero otra cosa sería decir por qué no sería ciencia o para qué son otro tipo de respuestas que son más fructíferas, ¿no? Pienso que ahí está el asunto, la discusión también, no cerrarse en decir si es o no es también, ¿no? Sí, claro. Sí, me parece que en ese sentido pues hay bastantes círculos, ¿no? Psicoanalíticos que rechazan incluso la idea de poder acercarse a un estatuto científico, lo que Lacan diagnostica, ¿no? Como extraterritorialidad del psicoanálisis, incluso haciendo la broma del mutis del psicoanalista, o sea, también que de repente, en algunos casos, el psicoanalista piensa que sabe más que los demás o piensa que el psicoanálisis se encuentra por arriba de un campo científico, rechazándolo completamente, ¿no? También. Entonces, me parece que esto que mencionas, Brian, también es importante, porque así entendemos que igual en muchos casos el psicoanálisis va a estar rechazado desde ese campo. Incluso, digamos, eh, el psicoanálisis rechazaría a las ciencias y las ciencias rechazarían al psicoanálisis también, me parece. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Sí, bueno, concuerdo con lo que dicen, ¿no? Y de paso, para cerrar la idea de algunos compañeros que han estado mencionando, también me parecería interesante mencionar cómo surge el pensamiento, cómo surge la idea de esta idea errónea, entre comillas, que se tiene con el psicoanálisis en los círculos intelectuales, en los círculos de estudio que mayormente nacen en las universidades. ¿No? Y justo esto lo conversábamos con Hilary y en otro grupo que estuvimos trabajando hace un par de horas. Por Sí. ejemplo, no voy a decir el nombre de la casa de estudios, ¿ya? Pero son dos de las universidades más emblemáticas de Lima, por no decir de Perú, que tienen un paradigma en función a lo que tiene el... Perdón, un momento. En función a lo que pide un sistema educativo, ¿no? A lo que plantea el Estado. Y a Sí. partir de ello, al menos desde el lado de la psicología, que con lo que estamos estudiando nosotros, lo vemos desde ese lado, ¿no? ¿Qué cosa está pidiendo el Estado y qué se está tomando por salud mental y como la manera de intervención? Y a partir de ahí hay, como dice Brian Sotelo, un parteaguas, ¿no? O sea, hay una diferenciación entre uno y otro y a partir de ahí también nace la controversia, ¿no? En qué voy a intervenir con lo que es científico o lo que no es científico, ¿no? Y a partir de ahí creo que empiezan a nacer los prejuicios, hay una lectura errónea de Freud, descontextualizada, ¿no? De lo que es ciencia o lo que no, porque basan, al menos en las casas de estudios que estoy, no voy a mencionarles cuáles son, pero que estoy segurísimo que sí es por experiencias con personas cercanas,
es esa, ¿no? Que hay una visión muy superficial de lo que es el psicoanálisis. Creen que el psicoanálisis es Freud, creen que el psicoanálisis es psicología, creen que el psicoanálisis es psicoterapia, cuando son cosas totalmente distintas, ¿no? Y eso me parece interesante de poder mencionarlo, en cómo nace en función a lo que pide el sistema educativo, el paradigma que se da en la casa de estudios, y ese tipo de cositas que se pueden ir evaluando conversando con ustedes. Sí, claro, y como mencionas, me parece igual que otro de los problemas, tal vez para que el psicoanálisis no pueda ser pensado dentro del campo científico, tiene que ver mucho con lo que es la enseñanza y transmisión del mismo psicoanálisis. Eh, te lo puedo decir acá donde me encuentro, en Puebla, una de las universidades igual con más prestigio, bueno, varias de las universidades con más prestigio, perdón, también trabajan al psicoanálisis desde una propuesta psicológica, ¿no? Más psicologizado, lo trabajan como una psicoterapia incluso. Entonces, al momento de que se toma esta propuesta, digamos, ¿no? De un psicoanálisis formal o intentando ser formal, de acuerdo a la propuesta que manejó Lacan, y que ahora pues, vemos en otros lugares, como con Apola, por ejemplo, que hace este intento también de formalizar el psicoanálisis. No es que exista un rechazo, pero tal vez puede que no exista un entendimiento como tal de este psicoanálisis, puesto que se ve desde otras lecturas, ¿no? Desde otras propuestas. Incluso ahí podemos ver lo o se piensa desde la psicología, o el mismo psicoanálisis de Lacan está pensado desde Miller o desde otros autores, ¿no? Que también lo trabajaron. No sé qué opine mi compañero Fernando. Sí, sí, de acuerdo. O sea, respecto a este tema de la psicologización, igual, ¿no? En esta parte en el sur, ¿no? Del país, que es donde yo vivo, también pasa lo mismo. En posgrados llevan una propuesta de psicoanálisis más apegada a la psicología. Y bueno, y ni qué decir en las universidades, porque ahí con trabajo se ve el psicoanálisis. Venía pensando un poco en esta idea de quizás de las tergiversaciones de ciertas citas, de ciertos textos, ¿no? Por ejemplo, esta famosa frase de la ciencia forcluye la verdad. Sí. Tal vez ahí haya una tergiversación en pensar a la ciencia como un conjunto cerrado. O sea, es decir, bueno, la ciencia, es decir, hay una versión de la ciencia nada más. Por lo tanto, la ciencia como es toda, o sea, como es una nada más, forcluye la verdad y por lo tanto no se puede trabajar con la ciencia. Y pues no, a mí no me parece que sea así, más bien en ciertas versiones de la ciencia forcluyen la verdad y ciertas versiones de la ciencia son con las que el psicoanálisis de Lacan va a trabajar, ¿no? Entonces venía pensando un poco en esta parte de las tergiversaciones, de estas, no sé si decirlo así, pero bueno, malas lecturas o desviadas, no sé qué opinan sobre eso. Sí, 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 me parece también interesante lo que mencionas. Pues sí, ¿no? Incluso autores, bueno, yo he estado trabajando ultimísimamente a Miller, o sea, me parece que desde ahí igual podemos ver como una propuesta, ¿no? De psicoanálisis. Miller, por ejemplo, también viene a sostener la extraterritorialidad y va a mencionar incluso que Lacan pensaba el psicoanálisis como fuera del campo científico, ¿no? Entonces, también como mencionas, desde las citas, desde otras lecturas, termina afectando, ¿no? Tal vez la imagen que se tenga del psicoanálisis desde otros campos, ¿no? No sé qué opines, Denis. A ver, o sea, me parece interesante, ¿no? También como para ir como haciendo ese contraste tal vez hasta geográfico, digamos, ¿no? Del lugar del psicoanálisis en los diferentes, no sé si necesariamente países, ¿no? Porque tampoco creo que podamos homogeneizar a la transmisión en un país, ¿no? Pero tal vez las ciudades, ¿ya? Y yo me quedaba pensando en lo que ustedes decían, ¿no? Y me daba cuenta que la experiencia que yo tuve en mi universidad fue distinta, ¿no? Y eso me hace pensar, ¿no? Tal vez que qué lugar tiene el psicoanálisis en la universidad, ¿no? O sea, a nivel de transmisión, ¿no? Porque al menos como yo lo entiendo, la formación en psicoanálisis no es tal vez el lugar específico o central el de la universidad, ¿no? Tal vez yo lo he concebido como un punto de partida.
Y al menos lo que a mí me agradó particularmente de mi universidad es que había una distinción, o sea, tajante tal vez entre psicología y psicoanálisis, ¿no? O al menos entre psicología y clínica y psicoanálisis, pero que me hacía preguntarme de, bueno, o sea, tal vez esto es raro, o tal vez también le ha valido muchas críticas, ¿no? Porque, claro, en ese afán tal vez cientificista de que hay una psicología, la que está correcta, la que tiene la evidencia científica y una descalificación del psicoanálisis, muchas, no solo estudiantes, sino hasta docentes decían, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Facultad de psicología o de psicoanálisis, no? Sí. A ver, pero, a ver, y por qué me parece importante esto y en relación al último que hablaban? Porque creo que es importante también que se pueda distinguir la lectura que se hace, ¿no? Quizá el problema de esta psicologización creciente del psicoanálisis es que no se plantea que es una lectura, sino se dice, esto es el psicoanálisis, ¿no? Tal cual, y no hay ninguna forma de dialectización, incluso de interrogación, de decir, bueno, pero es esto, o sea, Freud habló de tal cosa, Lacan habló de tal cosa, ¿no? Y Sí. que tal vez habría que ir matizando, ¿no? O sea, habría que ver quiénes son sus lectores, ¿no? A mí, por ejemplo, eso ¿cómo decirlo? No se me hizo claro de inmediato, pero digamos que en el recorrido que uno hace y se apuesta tal vez en una lectura de los textos psicoanalíticos, se va dando cuenta, ¿no? Que hay posiciones opuestas, contrapuestas, lecturas distintas, animosidades, diría yo incluso, o sea, a veces son lecturas que tal vez no difieren teóricamente, sino por tal vez diferencias personales, ¿no? Eso también es hilarante, diría yo. Pero que eso también te permite ubicar que tal vez lo que sea importante siempre es retornar al autor original, ¿no? Porque si bien las segundas lecturas o relecturas son importantes, siempre hay como que en ese ejercicio de transmisión y de traducción hasta, diría yo, porque, y no solo tal vez porque se lee el psicoanálisis en francés traducido tal vez de una manera no muy certera, incluso en alemán, diría yo, del psicoanálisis de Freud, incluso de eso que se puede haber entendido, entre comillas, y que te lo transmite alguien más, puede haber un gran paso de distancia, ¿no? Entonces, creo que sí es importante pues saber desde dónde se lee y a partir de qué autores para irse ubicando, ¿no? Y creo que al final serán elecciones que se harán por intereses, por afinidad de estilos, ¿no? Creo que eso no está excluido de la enseñanza, ¿no? Y que, claro, habrá algunos que podrán no gustar, pero si es que tienen tal vez un trabajo riguroso, diría yo, coherente, bueno, tal vez sería interesante ver, y creo que esto nos decía Hillary, leerlo, escucharlo tal vez un poco más de profundidad para decir, bueno, a ver, ¿qué valor tendrá esto, no? Y tal vez ya solo para culminar esto, porque algo que yo he encontrado quizá mayoritariamente es que en relación tal vez esa lectura que se hace del texto de la ciencia y la verdad de Lacan, es que la salida fácil, y a veces diría yo hasta perezosa, es decir, bueno, el psicoanálisis no tiene que ver con la ciencia, no está concernido con la ciencia, el psicoanálisis es una práctica, casi que es un arte, y bueno, no decimos nada, ¿no? Y claro, no sabemos del avance de la ciencia en otros campos, ¿no? Es como que el psicoanálisis no tiene nada que ver con eso, entonces, qué sé yo, no tengo que saber nada de neurociencia, hasta ni de psicología, o sea, no digo que nos tengamos que apegar a esos postulados, pero sí hay que, creo que seguir ese avance para tal vez ubicarnos en qué punto también el psicoanálisis puede aspirar a dar una respuesta ante eso, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sería importante también, de momento, poder cuestionar al mismo psicoanálisis, ¿no? De repente, me parece que en muchos campos igual no se cuestiona la teoría, no se viene a cuestionar tal vez el trabajo de cierto autor, incluso se toma como algo verdadero, ¿no? Me parece que ahí también se corre como ese riesgo, ese peligro. Entonces, también me parece interesante lo que mencionas, Denis. No sé, hacías alusión a lo que mencionaba Hillary, por lo que le pediría la palabra, ¿no? También para que nos explicara esta parte y qué piensa al respecto. Hola, sí, justo revisando unas notas, para no estar tan perdida, justo una lectura que hicimos de uno de los libros de Lacan, que ahorita no las tengo bien ordenadas las ideas, pero hubo una parte en la que él hablaba del mito, del mitema, algo así, ¿no? Y él decía que lo importante cuando tú transmites un mensaje, cuando dices algo, aunque el idioma varíe, aunque la persona que lo diga varíe, o sea, lo que siempre se debe conservar es
como que esa estructura o ese sentido en lo que transmites, ¿no? Y mientras más fácil sea eso que tú transmites, es mucho mejor. Como que tener cierto pase y conservar ciertos elementos en lo que tú vas contando, ¿no? Eso por una parte. Y otra, por ejemplo, cuando mencionan eso de las diversas lecturas que se le hacen, esos retornos que se hace al autor original, me parece que, por ejemplo, cuando Freud postula lo que postula, lo hace desde de su enfoque, desde su contexto también, ¿no? Desde lo que pasaba en su momento. Después viene Lacan y como que yo siento que lo pone patas arriba, ¿no? Pero también desde su propio enfoque, desde su contexto, hace como que como toda una nueva cosa ahí, pero no desviándose, ¿no? De lo que Freud postulaba, o sea, no haciendo una chanfaina de lo que él decía y lo que yo digo ahora es verdad porque lo digo yo, ¿no? O sea, siempre hay que mantener cierta estructura, cierto orden, como Denis mencionaba, volver a ese origen, pero dándole tú también, tu contexto, ¿no? Lo que te rodea ahora. Y me parece que eso también pasaba con Miller. No, la verdad es que de Miller sí no sé mucho. Me he quedado en Lacan nada más, pero también parece que le hace como otra mirada, ¿no? Otra leída. Y eso me parece bastante interesante. Cómo también dependiendo del contexto, de lo que te rodea, tú haces otra leída también, pero siempre, como menciono, conservando esa estructura o esa coherencia, ¿no? Más que nada. Sí, claro, ¿no? Me parece importante lo que mencionas. Por ejemplo, he estado últimamente trabajando también lo que es la cuestión o diferencia entre lo que es la ciencia clásica y la ciencia moderna. Me parece que lo podemos retomar desde aquí también a los psicoanálisis. Digamos, por ejemplo, con Freud. Me parece que Freud viene a trabajar un psicoanálisis más apegado a lo que es la ciencia clásica, por ejemplo, ¿no? Visto más desde la parte empírica, de repente, esto del paso por la experiencia, la observación, y Lacan viene a trabajar un psicoanálisis apegado más al lenguaje de la ciencia moderna, a no trabajar tal vez con un individuo, a trabajar con modelos matemáticos, a implementar fórmulas matemáticas. Eso sería como una diferencia también, digamos, como contextual, ¿no? Llevando a lo que mencionas también, me parece, Hilary. Entonces, sí, me parece muy interesante igual. Sí. Respecto a ese punto, por ejemplo, quería comentar algo, ¿no? O Sí, sea, claro. si se critica mucho el psicoanálisis que es una pseudociencia, pero sin embargo no se da el asunto de manera contraria, ¿no? Por ejemplo, cuestionar a los que nos critican sobre su estatuto científico o decirles por qué ellos sustentan que eso es, entre comillas, la verdadera ciencia, ¿no? Incluso muchos se abanderan de que esa es la verdadera ciencia y todas las demás no hay, y que solamente hay una ciencia única nada más, ¿no? Que sería, por ejemplo, el empirismo y toda esa cuestión, ¿no? Cuando ya, me parece esta cita bien interesante, cuando Lacan en Función y Campo dice recuperar esa ciencia y pone verdadera, ¿no? En la cual los espíritus más lúcidos como Coiré lo plantean, ¿no? Y que tiene su tradición desde Platón incluso, ¿no? O sea, y cómo ha habido inversión a lo largo del tiempo haciendo prevalecer esta noción de ciencia como positivista y todo eso, ¿no? Y se corona entre las ciencias incluso, ¿no? Pero sin embargo, Lacan cómo cuestiona este asunto de esta posición científica también, ¿no? Para situar al psicoanálisis ahí. Y de hecho que es un asunto muy importante porque está esa idea de que el psicoanálisis viene a partir de la experiencia, ¿no? Es como un arte, ¿no? Es como si la lógica, bueno, en ciertos círculos, ¿no? Como si tendría una lógica de maestro-discípulo, ¿no? Es decir, enseñarte, algo de enseñanza, tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Sí. Y que tienes que acceder, para ser psicoanalista tienes que pasar por una experiencia, quizás como el chamán, ¿no? Para ser chamán, etcétera, ¿no? Cuando ya Lacan sitúa que se parte de la teoría, ¿no? Y dialoga constantemente con diversos epistemólogos, ¿no? Constantemente de su época, para plantear que el psicoanálisis parte de hipótesis, conjeturas y de la teoría, parte de ahí, no de la experiencia, ¿no? Y eso es un paso tremendo para Lacan, ¿no? Porque permite, como se dice, vaciar el inconsciente, eh, desontologizarlo, ¿no? Porque se tenía esa idea de, incluso ahora, hay mucho, por ejemplo, de tratar de situar el inconsciente en algún lugar,
una parte del organismo, ¿no? O que está ahí quizás en el cerebro y todo eso, ¿no? Cuando los conceptos son conceptos, o sea, no tienen sustancia, ¿no? O sea, no se pueden ontologizar tampoco los conceptos psicoanalíticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es un paso enorme que da Lacan, ¿no? Y parte de una posición epistémica distinta, para situarlo por el lado de la ciencia, ¿no? En la formalización y todo. Y justo lo que Hilary comentaba, ¿no? Que es a través de esta formalización de los matemas que se puede hacer transmitible el psicoanálisis y no quede solamente encerrado en un círculo, ¿no? Es decir, nosotros sabemos psicoanálisis y ustedes otras disciplinas no saben, ¿no? Porque no son psicoanalistas. Entonces, cerrarse a eso, ¿no? Pero sin embargo, independientemente del país, independientemente del contexto, el psicoanálisis puede ser transmitible a través de esa formalización, ¿no? Eso. Sí, claro. Sí, bastante claro lo que mencionas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me parece que lo que viene a hacer Lacan en ese entonces, eh, pues sí, viene a ayudar con esta parte de la formalización. Me parece que incluso esta formalización matemática que él implementa acerca un poco más al psicoanálisis a un estatuto científico también, ¿no? Eh, Me parece que incluso en la época de Freud, a pesar de que él proponía, ¿no? Que su psicoanálisis fuera una ciencia, no era tomado como una ciencia tampoco, a pesar de que él lo intentó, lo trabajó incluso como una ciencia natural, incluso lo mencionó en algún momento que el psicoanálisis que él estaba trabajando era una psicología de lo profundo, ¿no? También trató de unificarlo con el campo de la psicología. Ahí me parece que para que se trabajara el psicoanálisis como una ciencia, debido a que también la psicología en ese entonces ya era bastante importante, ¿no? En su contexto, me parece que por eso Freud también lo intenta así, pero entiendo yo que Lacan es el que viene a dar este golpe, ¿no? Al menos con esta formalización matemática. Sí, sí, A Brian. mí lo, Ah, sí, Fernando. Ok. Sí, Fernando. sí, sí, bueno, perdón, Brian. A mí otra cosa que me llama bastante la atención es cuando se hace crítica al psicoanálisis, o bueno, muchas veces, ¿no? Se hace retorno como una especie de lógica del padre, porque se retorna siempre a Freud para criticar el psicoanálisis y se retorna a Popper también, ¿no? En el lado Sí, de, de la sí. epistemología. Entonces, es como que hay también una especie de temor o cierto miedo, la verdad no sabría qué sería a avanzar teóricamente, ¿no? En eso igual no creo que sea conveniente pues para nuestra disciplina, incluso con el mismo Lacan. O sea, ahora hay propuestas por ejemplo, la propuesta esa de Diego González, no sé si la conozcan los compañeros, respecto al significante del uno es, la metáfora conjuntiva, la operación de falta en cero, o sea, que es una propuesta que él viene, valga la redundancia, a proponer porque precisamente ve que los términos de Lacan como heredados de Freud, el nombre del padre, el deseo de la madre, son obstáculos epistemológicos, ¿no? Entonces, aunque son propuestas jóvenes que tal vez todavía están en curso, todavía están naciendo, pero eso también te habla de que, ok, tampoco es todo la CAM, ¿no? O sea, hay también una intención con avanzar, o sea, sobre el mismo Lacan avanzar, vaya, con los mismos conceptos, con los mismos postulados teóricos, ir avanzando con eso mismo, ¿no? Entonces, eso se me hace bastante interesante, o sea, que haya propuestas así. Y el tema ¿no? Del retorno siempre como que a esta lógica del padre, ya sea para argumentar o para criticar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, exacto, ¿no? Me parece que el psicoanálisis tendemos a retornar sin progresar constantemente. Me parece que ahí está ese problema también en el psicoanálisis. Y sí, como mencionas, ¿no? También, bueno, me gustaría escuchar a Brian, también qué opina Brian Albuquerque, qué opinión tiene sobre esta parte. Gracias, Esteban. Sí, de hecho hay varios puntos que me gustaría retomar porque, bueno, me parecen interesantes, importantes. Por ejemplo, eh,
leímos hace un mes y medio quizá, un grupo de compañeros que están aquí, el texto de Lacan que es Ciencia y Psicoanálisis, ¿no? Bueno, y básicamente me llama la atención porque en este texto mencionaba algo más o menos, se me fue la palabra hace un momento, pero era como una especie de, la ciencia en algunos puntos se llega a tomar como una especie de dogma o algo así. O sea, la ciencia la toman en parte como una verdad absoluta. Cuando es así, cuando no siempre hay una verdad como absoluta como tal. Siempre va a haber una incompletud, me acuerdo que mencionaba. Siempre va a haber, nunca un saber va a estar completo, pero siempre va a haber una incompletud en cuanto a algo. Nunca se va a completar, no va a haber un cierre con eso, ¿no? Y eso me llama la atención porque justo estaban mencionando, ¿no? Que solo se ve la ciencia desde un punto nada más, cuando se puede ver desde distintos ángulos, ¿no? Y también me pareció interesante lo que mencionaban en cuanto a las formas en cómo se tomaban lo que cada autor decía. Y esto me lleva a lo que dijeron sobre las traducciones, por ejemplo, y la información que se perdía, un montón de información que se perdía con las traducciones, ¿no? Y a partir de ahí vienen los malos entendidos, las tergiversaciones, entre otras cosas, ¿no? Y eso también me llama la atención porque al menos, esto ya es una opinión personal, los profesionales que uno va conociendo tiende a leer al autor, pero desde una segunda mano, como una segunda fuente, no van a la fuente principal. Se quedan con lo cortito, con el extracto que te dan en la universidad o en el centro de formación donde estás, ¿no? Y eso me parece también eh, una forma, no sé cómo decirlo, una forma en cómo ellos mismos toman su formación y qué tan en serio se toman la formación como para parcializarse a lo que te dan, a lo que escuchas. Y eso también va a lo que dije al inicio, en cómo se concibe el psicoanálisis en los círculos intelectuales, en los círculos académicos, porque quizás, eso es una opinión personal, lo toman con lo que ya le dieron, ¿no? El mismo estudiante, la misma persona que se interesa por ciertos campos, no se conforma con lo que le dan, ¿no? Y no van a la carne, como dicen, a la carnecita, se quedan con el hilacho, ¿no? Entonces, y lo peor es que estos profesionales a la larga se creen los dueños de la verdad, que esto es así, esto es así, esto es así, como si fuera un dogma, como por ejemplo, sin cuestionar. Se remiten a números, se remiten a pruebas, pruebas entre comillas, números entre comillas, pero básicamente no lo refutan, no lo cuestionan. ¿Dónde está la actitud filosófica que tiene que tener todo estudiante, por ejemplo, ¿no? La actitud crítica frente a lo que encuentras, ¿no? Entonces, esto me parece interesante, lo que ya les volví a mencionar. Y bueno, eso es algunas de las cosas que se me fueron otras más, pero ya van a ir saliendo con la conversación. Claro. Sí, sí, sí. También me parece ahí con lo que mencionas, y entiendo tal vez un punto ahí interesante que mencionas. También incluso entonces, si de repente no se es crítico con el psicoanálisis, digamos que se acepta la lectura que se da, digamos, en los espacios de estudiantiles y como tal, también entonces podríamos plantear, al menos hago la pregunta o la dejo ahí, de que muchos psicoanalistas no están habilitados a investigar, también a proponer cosas nuevas, ¿no? Me parece que desde este entonces también podríamos plantearlo así. No sé, compañeros. A mí me parece claro, importante. porque Sí, sí, ¿quién gusta hablar primero? Bueno, ya voy yo. Está bien, Denis. Me parece importante porque quizá eso obliga a pensar a ver, no sé si esto solo aplica al psicoanálisis, ¿no? Tal vez a quien se inscriba en una práctica clínica de otra índole, pero eh, a precisamente habilitar un ejercicio investigativo de desarrollo teórico más allá de la mera técnica, ¿no? O sea, de la práctica, ¿no? Porque si no hay ese peligro de que se habilite cualquier interpretación o decir sobre aquello que supuestamente se verificaría en una práctica clínica netamente. O sea, es decir, esto yo lo vi en mi consulta y pues debe ser así, ¿no?
y me parece eso peligroso, ¿no? Y a veces yo he leído ciertos textos y digo, bueno, o sea, sí, quizá hay una lectura allí, pero ¿cómo sustentar eso tal vez teóricamente? Ujú. O qué desarrollo investigativo se puede hacer allí. Y bueno, y de ahí yo también le daría un paso más a qué se hace fuera de la consulta, ¿no? O sea, eh, porque creo que a veces al menos eso yo he notado acá, quizá, no sé si se puede ser extensivo a otros lugares, tal vez sí, tal vez no, que hay una resistencia o reticencia, no sé cuál de las dos, a, tal vez abordar aquello que compete tal vez a la clínica y al psicoanálisis, pero que tiene algún punto de contacto con lo social, por ejemplo, ¿no? Y que definitivamente eso tendrá una incidencia, ¿no? Pero a veces se dice, bueno, no es que el psicoanálisis no está concernido por eso, no es que no existe el psicoanálisis aplicado, o eso es otra cosa, uno, eso ya es psicología, ¿no? Pero que sí, me parece que si se hace de una manera coherente y, y, y sobre todo sostenida en una teoría, eh, eso puede ser bastante fructífero, ¿no? Y que a veces eso falta, ¿no? Porque tal vez si no, yo retomo esto de la pereza, porque justo había leído un artículo de Iván Sandoval, que es un psicoanalista acá en Quito, que él decía que precisamente eso se nota, o sea, hay una especie de pereza de querer hacer avanzar el psicoanálisis o de proponer algún desarrollo, ¿no? Y no recuerdo quién era que decía, creo que fue Fernando, que también es importante proponer esos desarrollos. A veces no tienen que ser algo verificable o evidenciable en lo social o tal vez como lo propone el positivismo con evidencia empírica, ¿no? Pero también incluso los mismos desarrollos teóricos, ¿no? De hacer tal vez una relectura o una nueva propuesta, porque a veces yo sí veo tal vez también bastante resistencia a abandonar a lo que dijo Freud y Lacan, ¿no? O sea, no dejar de posicionar eso como un dogma, ¿no? Casi como los textos casi como si fuesen sagrados y no se pudiera criticarlos o repensarlos, ¿no? Y a veces en los mismos textos hay bastantes inconsistencias y contradicciones y no creo que sea muy deseable que por el hecho de que sean Freud o Lacan, ¿no? Eso me parece una perspectiva autorial, decir, bueno, o sea, no importa, dejémoslo pasar, ¿no? No, más bien hay que ver qué es lo que está sucediendo allí, ¿no? Y por qué hay esas contradicciones, ¿no? Tal vez para hacer elaboraciones nuevas, ¿no? Y creo que por eso Freud y Lacan tienen bastantes críticos, pero que también provengan del mismo psicoanálisis, ¿no? Sí, claro, de repente nos hace una crítica desde el mismo psicoanálisis o desde los mismos psicoanalistas, eh, se cae en el riesgo igual, ¿no? Me parece de una religiosidad, no solo con Freud, también con Lacan o con otros autores, ¿no? También podemos caer en la religiosidad de Alfredo Edelstein de repente o algún otro miembro de otra corriente, o sea, me parece que es un riesgo que se corre en cualquier corriente psicoanalítica. Eh, Brian, Y justo lo que, bueno. perdón, eh, sí, perdón, un comentario rápido. Sí, justo lo que mencionas, lo que menciona, bueno, tanto Denis como Esteban, porque a veces, más allá de buscar o encontrar un lugar donde uno pueda investigar, en hacer interlocución, a veces pareciera como que se busca un amo también, ¿no? Y seguir como que al pie de la letra lo que dice, o incluso tergiversar, por ejemplo, en el tema este de que no es como necesario pasar por tu propio análisis para, bueno, poder ejercer el análisis. Eh, yo por ahí he escuchado de repente como que una tergiversación y tomarse como un imperativo, ¿no? Como, bueno, no hay que analizarse. Y en realidad me parece lo que Alfredo propone no es que no hay que analizarse, sino que no es necesario, ¿no? Eh, y pareciera que de repente sí he escuchado en algunos lugares como que no, o sea, dijo que no hay que analizarse y por lo tanto el análisis no hace falta, ¿no? A veces me parece que sí hace falta, pero no como un imperativo, ¿no? Entonces, esta cuestión también como de a veces caer en esta situación como de buscar un amo, me parece también peligroso para, tanto para nuestra práctica teórica y por lo tanto clínica. Era eso. Claro, claro, sí, completamente de acuerdo en lo que mencionas. Brian, Sí, sí, concuerdo. Justo es lo que comenta Fernando, me parece bien interesante, ¿no? Porque hay como una cierta dificultad para dialogar en diversos círculos psicoanalíticos, ¿no? Porque hay como estas interpretaciones, pero que no son como críticas, sino incluso llegan a ser ataques incluso, ¿no? Entonces veo
que en cierto sentido hay como una complicación en el momento de dialogar sobre estas cuestiones, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, cuando Lacan menciona, ¿no? Que es increíble, por ejemplo, cómo en la historia de las ciencias no ocurre esto, pero en el psicoanálisis sí ocurre, ¿no? O sea, hay una como una religiosidad a los conceptos psicoanalíticos y que nadie puede tocarlos, no se puede cuestionar y todo eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, en física no se da eso, ¿no? No predomina un autor ahí. O sea, no es ad hominem, ¿no? O sea, no es porque lo dijo Freud o Lacan, ¿no? O a veces cuando citamos a Lacan es por la teoría, ¿no? No es porque lo diga Lacan necesariamente, ¿no? No es la persona Lacan, sino es la teoría de Lacan. O sea, hay cosas muy interesantes que estamos investigando en Lacan que son muy importantes. Incluso en Freud también hay cosas muy interesantes en Freud, ¿no? Pero claro, la lectura habría que ver desde dónde leemos a Freud, cómo lo leemos a Freud, desde qué orientación tampoco. No hay que salvar a Freud, como se dice, ¿no? No es para endiosarlo tampoco, ¿no? Eso quería comentar, que una actitud eh, investigativa, científica, es poder incluso cuestionar nuestros propios conceptos también, entre nosotros también. Y puede venir un porvenir del psicoanálisis también, ¿no? O sea, llegar a un punto donde empecemos a cuestionar también los conceptos lacanianos también, o justo lo que comentaba Fernando, ¿no? Y Denis también. Esto, por ejemplo, de la metáfora paterna, por ejemplo, ¿no? El asunto acá es la metáfora, ¿no? No necesariamente paterna. Entonces, así, llegar al punto donde iremos cuestionando también estas cuestiones, valga la redundancia, ¿no? Y eso, Esteban. Sí, claro, bastante pertinente lo que mencionas, ¿no? Sí, me parece que estamos bastante influenciados por esas ideas, ¿no? De que, bueno, tal vez decir esto es o este es el psicoanálisis porque Freud lo decía, ¿no? O porque Lacan lo decía, o incluso porque Alfredo lo dice, este es el nuevo psicoanálisis, ¿no? Por así decirlo. Entonces también me parece que ese es uno de los riesgos, ¿no? Que se corre bastante en el psicoanálisis, en los psicoanálisis, y me parece que eso va a afectar también a esta propuesta que pues estamos manejando, ¿no? Al menos en este momento de ciencia y psicoanálisis, que se puede tomar como, bueno, cierto autor dice que no es una ciencia, entonces no lo vamos a pensar como ciencia, ¿no? O bueno, cierto autor lo marca como ciencia, pues vamos a pensarlo como ciencia, ¿no? Me parece que tendríamos que problematizar también ambas propuestas de repente, o varias propuestas, ¿no? Que se van presentando en los círculos psicoanalíticos. Y bueno, pues ya estamos llegando a los 50 minutos del primer programa. Eh, no sé qué opinen, compañeros, si por acá lo terminamos. A mí me parece que ha sido bastante fructífero, bastante interesante el primer diálogo que hemos tenido. La verdad me parece genial, me parece increíble. Primero me gustaría agradecerles pues que hayan aceptado estar aquí, eso como primera parte, y bueno, me gustaría escuchar sus opiniones también sobre cómo fue el primer programa, ¿no? Quien guste comenzar. Hola. Hola, Eh, Hilary. sí, me ha parecido genial el escucharlos, compartir un poco, dialogar, más que nada que se ha hecho como un diálogo. La verdad no tenía muy bien clara la dinámica, cómo iba a ser, y ahorita ya me he situado un poco mejor y me parece genial esa oportunidad de poder conversar y que salga conforme a lo que vayamos opinando, siempre marcado en un tema, ¿no? Obvio, pero me ha parecido muy chévere la dinámica. Han habido cositas que a veces no entendía y ahí conversando entre todos como que se ayuda, ¿no? A construir algo. Me ha gustado muchísimo eso también. Y muchísimas gracias a todos por la oportunidad. Espero que... Y estoy ansiosa por la próxima, a ver qué va a tocar. Y bueno, Sí. muchísimas gracias. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Eh, ¿Alguien más quiera participar? Hola. Sí, sí, Brian. Eh, sí, bien, no, la dinámica, la conversación que hemos tenido, el diálogo, me ha parecido bastante interesante. Muchas cosas por analizar ahora, ¿no? Ahora que estoy en casa he apuntado mucho, estoy en constante aprendizaje y este tipo de espacios es lo que propicia eso, ¿no? Al desarrollo de uno. Les agradezco bastante la invitación,
este tipo de espacios ayuda a un montón de personas que tienen, bueno, al menos en lo particular, tienen este tipo de disonancia, ¿no? Con lo que uno va escuchando, al menos yo en la universidad vengo escuchando muchas cosas con respecto al psicoanálisis y escuchar experiencias, escuchar sus propias opiniones me hace dar pie a poder seguir investigando, a poder seguir leyendo y eso va un poco a tu pregunta, ¿no? A la pregunta que hiciste con respecto a la investigación que me parece bastante importante. Estoy muy emocionado por empezar la próxima reunión. Les agradezco por el espacio. Estoy muy contento de haberlos conocido y espero verlos muy pronto. Muchas gracias. No, gracias a ti, sí, también esperando la próxima reunión, la verdad. Eh, el otro Brian, Brian Sotelo. Sí, muchas gracias a Dios. Me he sentido bastante cómodo. Es bueno este espacio para poder conversar, el otro Brian. Eh, El otro. y sobre todo porque compartimos este espíritu crítico, ¿no? Y sobre todo que hay apertura al diálogo, para poder conversar, que falta mucho en muchos círculos analíticos, ¿no? Esa apertura para poder conversar, discutir sobre estas cuestiones, ¿no? Y de hecho, les agradezco a todos por compartir su perspectiva también. Y bueno, también ya me gustaría que se venga la siguiente semana para dialogar también. Gracias, amigos. Excelente, gracias a ti. Denis. Eh, bueno, a mí me ha gustado mucho este diálogo, sobre todo que podamos intercambiar perspectivas, reflexiones y que no tenga que ver con el hecho de que seamos jóvenes o no, sino que algo nos moviliza, nos interesa sobre el psicoanálisis y que siempre es importante la interlocución, ¿no? Porque eso tal vez nos hace repensar ciertas elaboraciones que podemos tener y tal vez creo que nos da ciertas indicaciones de hacia dónde tal vez proseguir, ¿no? Eh, y yo siempre valoro un montón la interlocución, entonces me bien bastante agradecido de estar acá, estoy muy contento con este primer encuentro y pues ahí la seguimos. Excelente, excelente. Fer. Bueno, pues igual, muy agradecido, ¿no? Antes de decir cualquier cosa, creo que una de algunas de las buenas cosas que, bueno, por lo menos a mí me dejó esta lamentable igual situación del COVID es precisamente tener este tipo de espacios en donde poder conocer gente, bueno, de mi país, de otros países, colegas, amigos, y pues que se dé esta interlocución, ¿no? Que es muy, muy valiosa. Creo que es algo muy, muy importante y bueno, te agradezco y te felicito también, Esteban, por la iniciativa, por la propuesta y bueno, esperemos que marche bien, yo estoy seguro de que sí. Perfecto, esperamos lo mismo. Bueno, entonces, pues les agradezco a todos pues, que hayan estado en nuestra primera reunión. A los que vean el video, va a ser una serie de videos de esta manera, presentando diferentes temas. Hoy me tocó a mí, pero la siguiente reunión la va a moderar alguien más y así progresivamente, ¿no? Vamos a ir trabajando diferentes temas, no solamente como hoy con este de hoy. Entonces, bueno, esperamos que pues, sea como del agrado de todos los que nos vean. Pues nada, pues muchas gracias.